alguna interpretación de la palabra de Dios que escuchamos en este Evangelio podría basarse en una de esas pocas páginas en donde se lo ve a Jesús enojado y donde Jesús muestra como claramente que es aquello que está lejos del camino y del proyecto de Dios. Pero cada vez que me escucha proclamar este Evangelio y rezarlo, me impacta esa expresión de Jesús, ay de ustedes. Ese ay de ustedes es una expresión no solo de enojo, sino fundamentalmente de dolor. Y es bueno descubrir cómo la palabra de Dios se encarga de mostrarnos el dolor de Jesús frente a las opciones y decisiones de las personas que no nos lleven a ser plenos o no nos lleven a ser felices. Muchas veces podemos estructurar nuestra vida espiritual, nuestro camino de fe, como si fuera lo que tenemos que hacer por obligación o como si fuera lo que tenemos que elegir para no elegir el camino malo. Y Jesús no basa tanto la predicación del reino desde ese lugar, sino que, como lo expresa en el Evangelio de San Juan, la venida de Jesús tiene que ver para que nosotros tengamos, nosotros y toda la humanidad, una vida plena y una vida en abundancia. Y Jesús sufre ese dolor del alma, ese dolor moral, ese dolor del corazón frente a aquel que no se abre a esta corriente de gracia, a esta corriente de vida, que no se abre a dejarse guiar por la fuerza del Espíritu que nos hace plenos y que nos hace libres. Alguna interpretación equivocada de la palabra de Dios podría presentar incluso hasta el castigo de Dios frente a la equivocación del hombre. Y Jesús se ocupa de mostrar el dolor de Dios frente al hombre que elige un camino que no lo deje ser pleno y no lo deje ser feliz. A Jesús no es que no le pasa nada cuando vos no solo te equivocás, sino cuando elegís un camino que te lleve a estar triste o a poner triste a los demás, sino que Jesús sufre con vos y sufre por vos. Y es lindo descubrir cómo también en este Evangelio, más allá de esta expresión, Jesús revaloriza algo que también en la vida nos cuesta un poco. Y es decir, Jesús revaloriza en este Evangelio el valor de lo oculto, el valor de aquellas cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque critica justamente a los hombres religiosos de su tiempo de tener que estar ostentando y mostrando aquello que supuestamente ellos hacen por Dios, o hacen por el culto, o hacen por las obligaciones y responsabilidades que tenían en la fe. Y Jesús hablará de que no se trata, para ser fiel a Dios, de mostrar tanto las cosas que uno hace, o decir las cosas tanto en voz alta, o proclamarla por todas partes, sino que se trata simplemente de tener la certeza de que Dios ve el corazón de cada uno, actúa en la ofrenda silenciosa de cada uno, y esa ofrenda silenciosa de la vida es la que le da fecundidad a toda la entrega de lo que podamos hacer. El Dios que nos revela Jesucristo es un Dios que se enamora de lo oculto. Es un Dios que se enamora de lo que pasa en tu corazón. Es un Dios para el cual no pasa desapercibido nada de lo que vos sentís, nada de lo que vos vivís.
y mucho más aún, nada de lo que vos ofrecés. Es impresionante, ¿no? Cómo en la lógica del mundo se trata de mostrarlo todo, mostrar lo que tengo, mostrar lo que puedo, mostrar los estados, los gobiernos, los políticos, las cosas que se hacen para dar campaña y publicidad a las distintas situaciones de la vida o de las obras. Y el proceso de Jesús va por otro lado. Cuanto más oculta sea tu entrega, más fecunda será el fruto que pueda dar. Cuanto más oculto sea lo que vos das y ofreces a Dios por los demás, esa ofrenda se hace más eficaz y más plena para tu vida y para la vida de los otros. Alguna vez me tocó hablar con alguna abuela o alguna mamá grande que a veces uno tiene como esa tentación de sentirse decepcionado porque no fue reconocido el esfuerzo que uno pudo hacer. Tanto sacrificio que hice y mi hija me respondió de esta manera, me decía una señora alguna vez. Es que el sacrificio que hiciste, lo hiciste por amor. Y por ahí la respuesta no va a ser de la manera que vos esperabas que fuera. Pero Dios, Jesús, en este Evangelio, te invita a descubrir la fecundidad de aquello que vos entregaste con generosidad. ¿Cuántas veces pensamos que lo mejor es quedarte con la razón y salir a pelear en casa, en la sociedad, en donde sea, y quedarme con la razón y decir, bueno, estas son las cosas así, salí triunfador de esto que yo pensaba? Y Jesús nos dice, esa victoria te dura un ratito. La victoria que dura para siempre es la que se gana en el corazón, cuando vos fuiste capaz de entregarlo todo, incluso tu valoración frente a los demás, para que Dios haga fecunda tu entrega y Dios haga fecunda tu vida. Y en este tiempo que nos toca vivir, ¿cuánto nos enseña Jesús del valor de lo oculto? ¿Cuántos médicos, cuántos enfermeros, cuántas personas al servicio de los que están enfermos, cuántas personas que van a ayudar o hasta a veces ayudan desde su casa a los que no tienen para comer, sin que nadie lo publique, sin que nadie lo sepa? Pero quizás este tiempo de aislamiento preventivo, este tiempo de pandemia, es una oportunidad para descubrir que Dios obra en el silencio y que la obra del silencio de Dios es más poderosa que cualquier palabra humana. Y es en esa obra en el silencio de Dios donde estamos invitados a poner toda nuestra confianza. Pienso en este tiempo cuántos maestros o docentes sin tener el tiempo libre de ninguna manera para poder estar al servicio de sus alumnos, para que puedan aprender. Y esto no lo ve nadie, pero silenciosamente se ofrece y se ve en el mejor lugar, que es en los ojos de Dios. ¿Cuántas veces hacemos silencio para poder perdonar algo que nos cuesta, que nos duele? Y ese silencio quizás hace crecer más tu vida que cualquier reconocimiento humano que uno pueda estar esperando, que siempre son pasajeros. Hoy Jesús nos habla a perder ese espíritu fariseo que necesita mostrar, que el otro lo reconozca, que el otro lo vea, para que podamos descubrir el valor de lo que se hace en el secreto, de lo que se hace en el silencio, de lo que se ofrece con generosidad ocultamente y hasta incluso de lo que se sufre interiormente cuando se ofrece fecundamente por los otros. Que el Señor nos regale hoy la gracia de enamorarnos de este Evangelio donde, con algún otro paralelo podríamos decir, nos invita a Jesús a reconocer que el Padre ve en lo secreto
y el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Que así sea.